bienvenidos a nuestros panelistas. Como les anticipaba, esta va a ser una conversación sobre los nuevos liderazgos, un tema que es clave para impulsar las transformaciones que estamos adelantando en las compañías. Y por eso me permito iniciar haciéndole esta pregunta a Felipe, porque quienes hemos hablado y abordado estos temas de recursos humanos en nuestro diario vivir, siempre estamos dando el mensaje de que son necesarios nuevos liderazgos, de que es necesario innovar en ese sentido, pero es un mensaje que hemos dado hace 5 años, hace 10 años, y lo que cambia es la necesidad que nos impulsa a tener esos nuevos liderazgos. Precisamente, Felipe, en ese orden de ideas, ¿cuáles son esos factores que hoy en día están impulsando esa necesidad de un líder actualizado y de un concepto distinto de cómo hacemos esa gestión de los equipos? Muchas gracias antes por la invitación y compartir con ellos dos este gran panel. El liderazgo se ha venido transformando definitivamente a raíz yo creo que básicamente de la tecnología y la necesidad de que las compañías actúen como un ente en su ecosistema que genere valor. Puede ser en la sociedad de manera económica, de manera profesional, de manera ambiental. Entonces hemos venido evolucionando sobre esto. Y yo creo que la mayoría de variables que se deben tener en cuenta están muy orientadas hacia el recurso escaso. O sea, ¿cómo gestiono yo el recurso escaso dentro de las organizaciones? Y el recurso más escaso es el talento, ¿vale? Porque lo demás puede uno adquirirlo, ¿vale? O tiene unas formas de adquirirlo de una manera más fácil, pero el talento pues es vivo, tiene sentimientos, tiene aspiraciones, tiene frustraciones. Entonces es ahí donde se ha concentrado los últimos años, pues todo el esfuerzo de todas las compañías, desde todas las áreas de recursos humanos, de finanzas, de todo, porque digamos que el recurso humano se gestiona desde todas las variables. Entonces es eso, yo creo que el esfuerzo tiene que estar 100% orientado. Después, si querés, podemos hablar ya un poco más de cómo gestionar y cómo tener liderazgo frente a lo que hoy estamos viviendo en torno de sustentabilidad, de rentabilidad, y en momentos donde el mundo está un poco convulsionado, no solamente por el entorno, sino porque el ser como tal está convulsionado, está muy bombardeado por muchas variables. Entonces como que eso hace que el movimiento sea constante, y pues las compañías que quieren tener ese talento pues tienen que estar a la misma velocidad. Precisamente en esa apuesta que nos comentaba Felipe de la importancia de la emoción y que son finalmente seres humanos los que están detrás de la revolución de las empresas, ha venido sucediendo algo interesante en Nuevo Boticario, y es que desde sus distintas posiciones de liderazgo han venido impulsando justamente esta comprensión del propósito y del recurso humano como tal, en especial con un cargo que resultó ser innovador en su momento y revolucionó incluso nuestras redes sociales, y fue esa gerencia del amor. ¿Cómo llegan a un cargo tan específico y cómo se ha ido transformando esta concepción del liderazgo al interior de la compañía? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación y por estar compartiendo con Emerson y Felipe, por supuesto, súper honrada. Y para responderte un poco de dónde viene, es cómo nosotros tenemos una concepción del amor propio. Para Boticario, para nosotros el amor propio es fundamental. Cuando nosotros nos conectamos con el mercado, estamos hablando también de cómo, digamos, estamos viendo que cada vez más la importancia del quererse, la importancia del autoconocimiento, al final lleva a otro nivel a las personas cada vez que trabajan en ellas. Y pensamos que para ser coherentes en ese mismo entorno, eso es lo que queremos trabajar, no solo en nuestros líderes, sino también en todas las personas de nuestra organización, trabajar de adentro para afuera. Entonces, cuando hablamos de trabajar de adentro para afuera, estamos hablando de ese pilar de amor propio. Y esa gerencia de amor propio está precisamente para soportar, digamos, que todo el ecosistema de bienestar, no solo profesional, pero también, digamos, de manera personal.
Cuando nosotros hablamos y construimos específicamente el amor propio, para aquellos que les gustaría saber eso, cómo se digiere un poco, ¿no? Ahí hicimos, digamos que muchos talleres, inclusive todo el equipo directivo estuvo trabajando fuertemente en qué es el amor propio para nosotros, inclusive, como liderazgo. Y a partir de ahí se construye todo un concepto que llevamos al final al mercado a través de nuestros productos, porque al final eso es lo que nosotros llevamos, como nosotros tenemos el amor propio en el centro, y cuando tú regalas estás regalando amor. Entonces, cuando nosotros trabajamos el liderazgo, trabajamos desde ese con líderes cercanos, con líderes que no solo están preocupados por la parte del resultado, que es importante, pero también tienen un balance en ese punto. Y cuando nosotros generamos ese concepto de amor propio, al final lo desplegamos en toda la organización. Entonces no fue algo que se quedó en un logo, sino que realmente se convierte en una estrategia de negocio, y ahí es donde al final hablamos de el amor es belleza, y ahí es donde trabajamos todo el liderazgo para la organización. ¿Cómo se vive, Emerson, este proceso también en una compañía como Alquería, y qué rol empieza a jugar un cargo como el de la gerencia de la experiencia del colaborador para que justamente el negocio cumpla con sus indicadores de objetivos y además que se vuelva un área estratégica en la toma de decisiones de la compañía? Felipe, gracias. Carolina, Jocelyn, gracias por estar acá conmigo. Me llevo ya aprendizajes con las intervenciones que han hecho. Quisiera anotarlas en mi papelito, pero me dijeron que debo estar juicioso. Varias cosas. Nosotros bajamos todo desde el propósito de nuestra compañía: nutrir el futuro, transformando sueños en realidades. Y acá lo más importante es cómo la estrategia de la compañía vuelve esto tangible. Una estrategia multimarcas, multicategoría, ¿cómo lo vuelvo tangible? Que es la pregunta que es como lo más importante para definir. Y lo volvemos tangible es en que todos las metas, que son los how to win, que son los cómo, los KPIs, que son los cuántos, podemos decirlo, de la organización completa del grupo, están alineados con el propósito. El propósito es la fuente, ¿sí? En el caso de Boticario, que he aprendido, va desde el amor y desde el cuidado propio. Del caso de nosotros es la nutrición, cómo nutrimos el futuro. Y específicamente, al yo traducirlo en estos indicadores claros, volverlos tangibles, en que todos estemos remando, que todos nos preguntemos si lo que yo hago día a día le está apuntando a ese propósito, juntamos fuerzas para cumplir las metas, las expectativas, los cómo, lo que hemos hablado. Experiencia del colaborador, una área reciente en la compañía, hace parte del área de gente, ha agrupado diferentes procesos clásicos en gestión humana: relaciones laborales, asuntos laborales, nómina, compensación, arquitectura, diseño organizacional, hasta facilities. Y lo que ha buscado es que a través del journey, que normalmente se utilizaba para el cliente en mercadeo, se incorpore para el colaborador. Y cómo esta vida, desde que yo aplico para Alquería hasta que yo me voy, cómo lo convierto en una experiencia que inclusive nos comparamos hasta, ¿por qué no?, estrella Michelin de un restaurante. ¿Cómo lo convierto en el mejor lugar para trabajar? Cuando yo genero liderazgo, cuando yo genero amor por lo que hago, cuando yo soy consciente que mi propósito es nutrirme a mí y nutrir al otro, las cosas se van dando. Al final, esto tan bonito que es un propósito se vuelve tangible y se vuelve real. Precisamente en línea con lo que nos comenta Emerson, Carolina, ¿cómo materializan también esas estrategias en Nuevo Boticario para que finalmente, ya lo recalcaba Emerson, tenga unos resultados tangibles, pero que además no quede en una visión de nosotros como líderes nos entrenamos, pero cómo extendemos realmente luego eso a nuestros equipos para que estén en línea con esa cultura organizacional y crean también el mensaje del propósito? Nosotros trabajamos de diferentes formas. Digamos que en entrenamiento específicamente trabajamos el amor propio, hacemos talleres, digamos que con las diferentes personas, pero no solo desde ese ámbito, sino de cómo cuidamos, precisamente como hablaba Emerson, esa jornada.
cómo nosotros tenemos tan tangible como beneficios específicamente de la compañía que están orientados a crear ese ecosistema, donde nosotros tenemos beneficios de salud mental, por ejemplo. Entonces, todo nuestro equipo, digamos, directivo de Colombia, inclusive a nivel global, tiene acceso a soporte psicológico, y no solo soporte, sino inclusive terapias mensuales para que puedan, en ese sentido, digerir, digamos, que lo que puede estar pasando para trabajar con los equipos. Cuando tenemos situaciones diferentes con los equipos, también tenemos ese soporte para que las personas puedan acceder activamente a él. Entonces, digamos que son diferentes mecanismos que estamos utilizando para que las personas también vivan eso en su esencia. Adicionalmente, también con todos los programas que tenemos. Entonces, tenemos programas de impacto social. Al final, creemos que tanto la rentabilidad como el impacto social deben estar en un balance y partir desde un propósito. Entonces, cuando nosotros hilamos esos tres, salen, digamos que del papel, muchas de los programas que tenemos. Entonces, tenemos programas donde nuestros equipos de trabajo participan. Por ejemplo, fundaciones con las que hemos trabajado de niñas, adolescentes que están en estado, digamos, de embarazo, las acompañamos durante todo su proceso hasta que puedan tener una reinserción laboral y trabajar a partir, digamos, de su persona y de su ser para, digamos, que ser mejores para la sociedad. Entonces, no solo en eso, sino también como en nuestros productos y la forma en la que nosotros comunicamos, estamos tocando tensiones culturales que muchas de las marcas no están dispuestas a poner en la mesa. Entonces, por ejemplo, nuestro último lanzamiento habla al final, que es nuestra fragancia Her Code, pone, digamos, en la discusión el placer femenino como una de las discusiones, digamos, de tensión que al final puede que nos genere un estrés para diferentes empresas, digamos, tratarlo, pero nosotros tenemos realmente más allá de un logo, un propósito. Y también es trabajo social, no necesariamente solo el producto, sino que también comunicamos a través de él y ponemos en la mesa realmente temas que son importantes para construir sociedad. A modo de contexto, Felipe nos adelantaba que sin duda uno de los temas que está influenciando demasiado en esa gestión de los recursos humanos es la tecnología. Y eso nos ha invitado a ser también más centrados en el ser humano, y han surgido tendencias como la contratación por habilidades en lugar de títulos, y además enfoques centrados en el ser como una persona integral, y el bienestar se ha vuelto hoy relevante dentro de los programas y beneficios que ofrecen las mismas organizaciones. Pero ¿cómo podemos como organización, Felipe, empezar a adoptar todas estas tendencias que a veces parece ser abrumador todo el mundo de recursos humanos, y que siga siendo estratégico sin que se nos pierda el camino? ¿Cómo lograr esa coherencia en la implementación de esas estrategias? Es una gran pregunta porque efectivamente como que todo el tiempo estamos haciendo comparaciones, benchmark sobre qué hacer y cómo ir a la vanguardia, y miro al lado y siempre el jardín de al lado es más verde que el mío, bueno, en fin. Pero yo creo que uno tiene que definir batallas en la vida, como en todo, digamos, como en cada una de las áreas. La compañía, desde las cabezas, debe elegir batallas y comenzar a reconocerse por algo que sea, no sé si único, pero debería concentrar esfuerzos en algo que sea relevante, que por eso podamos sobresalir dentro del mundo de opciones que tienen los colaboradores. Y es ahí donde, digamos, que el esfuerzo puede llegar a tener mejores resultados y la inversión un retorno que sea muchísimo más rápido y proyectado, ¿vale? Entonces, no sé, te pongo un ejemplo. Nosotros estamos fomentando muchísimo la movilidad sostenible o ecológica. Entonces, tenemos planes muy agresivos, primero de medición de cuántos trayectos estamos haciendo y eso qué marca está dejando dentro de nuestro ecosistema, es decir, la medición del CO2, digamos. Solamente en ese sentido. Después tenemos otras mediciones del papel y bueno, otras cosas, pero puntualmente como el esfuerzo tiene que estar enfocado, pues ahí es donde tenemos que trabajar para que el colaborador sienta que hay un sentido y que no hay mil
múltiples frentes donde esté trabajando. Entonces, pues estamos tratando de implementar, que no es fácil porque hay una legislación detrás, hay una responsabilidad como compañía, todo el tema de patinetas. Nosotros estamos fomentando muchísimo el regreso voluntario a las visitas con nuestros clientes de manera presencial. Creemos en el contacto físico, en que la relación es muy diferente detrás de una pantalla que en una relación 100%, pero no podemos desligarlo para que cojas un taxi y te vayas a una reunión comercial. Entonces estamos como organizando esto para que la movilidad en lo posible sea lo más limpia. Entonces estamos hablando de patinetas corporativas, estamos hablando de beneficios para que la gente entre y salga en patinetas, que, no sé, ¿han oído el beneficio Company Car? Pues es una patineta corporativa. ¿Vale? Entonces, desde ahí estamos, entonces como que la bandera es eso, es porque el impacto que tengamos en nuestra movilidad sea sostenible. Y con esa bandera hemos avanzado, obviamente con una estrategia de comunicación importante para que la gente se dé cuenta qué estamos haciendo, cuánto estamos avanzando, cuánto estamos invirtiendo, cuál es el retorno que tenemos y esto cómo está impactando en nuestro ecosistema de trabajo. Perfecto, Felipe, muchas gracias. Emerson, para ir cerrando nuestra conversación y reiterando sobre lo que ya venías conversando de materializar esas estrategias, me parece muy interesante que podamos hablar también de cómo podemos, si se quiere, transformar esos discursos de impacto social en es que esto es una inversión rentable. Ya tú lo decías, hay que acompañar al colaborador en todos los momentos de su experiencia dentro de la compañía, pero cómo materializarlo y decir es que esto es una inversión que tiene rentabilidad para la compañía. Estamos hablando de rotación de empleados, de que nos ahorramos curvas de aprendizaje. ¿Cómo han venido ustedes desde Alquería haciendo vocería de que finalmente el capital humano es esa parte esencial, como ya lo han recalcado durante esta conversación todos los panelistas? Gracias, Jocelyn. Insisto, un propósito claro que todos compartimos, nutrir el futuro transformando sueños en realidades. Una estrategia que está basada en el propósito, que también es construida, vuelvo y digo, y legitimada, unas metas que están alineadas a esto, unos valores culturales, que en el caso de nosotros llama CLAP, como aplauso, contribución, legado, audacia y pasión, con un sustento académico muy fuerte de Barrett, que creemos que es como el entendimiento. Y detrás de todo esto, los resultados que hacemos tangibles, me parece importante, insisto en la palabra materializarlos, tangibles, traerlos en la realidad, va de la mano con que hoy en día somos la empresa B más grande de Colombia. ¿Qué significa ser la empresa B más grande de Colombia? Significa esfuerzo, preparación, significa también estar alineados en el propósito con más de 11,000 ganaderos, 10,000 tenderos, 2,000 recicladores que nos ayudan a hacer impacto positivo en plásticos, y hace que yo como colaborador independiente de lo que haga, genere ese vínculo emocional con este propósito. Solo quiero dar un ejemplo de lo que significa también este vínculo emocional y es el tema de innovación en nuestra compañía. En nuestra compañía, innovación es sinónimo de emprendimiento. Todos los trabajadores de la compañía pueden innovar en lo que están haciendo. Hay unas herramientas que se le entregan a los diferentes trabajadores y resultado de esto es que uno de los próximos productos, pues no puedo anunciar acá, no puedo darles la chiva, va a ser el resultado que sale de trabajadores que no son ni siquiera del área comercial y en productos tangibles que ustedes van a ver en las necesidades que nos están pidiendo. Hacer esto real, hacer lo que yo pueda ser parte de ese propósito allá, sentirlo, vivirlo, ser parte de este cambio de país, ser parte de empresa B, este orgullo, hace que cada trabajador ejerza precisamente esa atracción para ese cumplimiento de esa estrategia, que es la que nos hace a nosotros al final una empresa rentable, sostenible, que es lo que queremos por otros 65 años más. Perfecto. Una pregunta para los tres panelistas y muy brevemente 3 conceptos o 3 palabras que consideren que es fundamental para entender la innovación cuando hablamos de liderazgo, Felipe. Porque a mí primero. Porque no te hemos escuchado hace un ratito. Yo creo que transparencia asociado con genuinidad en lo que estamos haciendo, ¿vale? Todo lo que se hace dentro de las compañías tiene que tener un fondo,
una determinación, una constancia. Entonces, transparencia creo que es la primera. La segunda, priorización, ¿vale? Priorización. Y la tercera, liderazgo. O sea, sé que la pregunta es liderazgo, pero creemos 100%, por lo menos en Michael Page, creemos 100% en que el liderazgo no se genera en las grandes esferas, ni gente que tiene grandes equipos, sino se lidera desde el individuo, no solamente tu parte profesional, sino todo tu entorno. Entonces, el liderazgo frente a las situaciones es algo que tratamos de mantener muy vivo. Perfecto. Emerson, ¿cuáles serían esos 3 conceptos? El primero es contribución. Yo contribuyo, yo hago parte de esto, yo estoy metido en esto, ¿sí? Y cualquiera de nuestra compañía, y es uno de los valores. El segundo, que tiene que ver con el tema de innovación, como concepto, yo creo que es sostenibilidad. Lo que no, que perdure, que sea mi sello, que se mantenga, ¿sí? Y lo tercero, que yo pienso que puede ser también como clave de esto, es pasión, que hace parte también de nuestros valores. ¿Por qué pasión? Porque voy a tener que dar más de lo que hago normalmente en mi trabajo, ¿sí? No es como que tienes el 50% para innovar, no. Entonces, sé que tengo que dar un esfuerzo más. ¿Y cómo manejo yo esto? Con pasión. ¿Cómo trasnocho yo criando a mis hijos con pasión? ¿Cómo trasnocho yo estudiando con pasión? Exacto. Si no tuviera esto, pues no. Entonces, contribución, sostenibilidad y pasión. Perfecto, gracias. Y Carolina, para cerrar, ¿cuáles serían los tuyos? Acá yo hablaría de emprendedorismo, porque en Boticario es muy fuerte, digamos que la capacidad que tenemos para innovar, y no solo eso, sino para estar constantemente pensando en cómo vamos a cambiar el juego. La segunda, por supuesto, que sería amor propio, porque al final estamos pensando que tenemos que ser coherentes con el mercado y al mismo tiempo con nosotros mismos, y esa gestión de liderazgo debería ser construida desde la genuinidad, desde la cercanía y desde cómo nosotros trabajamos en nosotros mismos para reflejar eso en nuestros procesos, productos y mercado. Y quizá como tercera, estaría hablando de contribución y de impacto. Contribución e impacto es qué tanto somos conscientes de las acciones que nosotros hacemos desde el liderazgo para realmente tener impacto positivo en los demás. Entonces, yo creo que esas serían las 3 palabras para cubrir un poco. Muchas gracias. Sin duda ya lo adelantaba Emerson, acá había que sacar papel y lápiz y tomar apunte de las lecciones valiosas que nos compartieron nuestros panelistas el día de hoy para, sinceramente, hacer tangible ese impacto de un buen liderazgo dentro de las organizaciones. Muchas veces olvidamos que detrás de los números que mostramos en nuestras historias, por ejemplo, hay personas ejecutando cada una de sus funciones y haciendo que esto funcione como un engranaje perfecto. Gracias a nuestros panelistas, Felipe, Emerson, Carolina, por acompañarnos hoy y a ustedes por seguir atentos a nuestras conversaciones. Muchas gracias. Gracias, Rosana. Gracias.